el análisis del electrocardiograma. Entonces vamos a hablar de los bloqueos de rama. Entonces recuerden que ustedes deben hacer un análisis onda por onda, ¿verdad? La onda P, luego el QRS. Entonces cuando empiecen a analizar el QRS van derivación por derivación y llegarán aquí a B1 o a ABR y a B1 y B2, que son derivaciones derechas, y debe llamarles la atención que hay dos R's o dos picos positivos, que es lo que se llaman R', las típicas orejas de conejo, que representan lo que se llama un bloqueo de rama derecha. Los bloqueos de rama, ya sea derecha o izquierda, se dividen en completos o incompletos, esto en función de cuánto mide el QRS. Entonces, si mide más de 3 cuadritos, 3 o más cuadritos, es decir, 120 o más milisegundos, se llamará bloqueo completo, y si mide menos de 120, o sea, menos de 3 cuadritos pequeñitos, se llamará bloqueo incompleto, en este caso de rama derecha. Aquí también aprovecho para comentarles que si ustedes ven aquí, por ejemplo, hay una irregularidad en el trazado. Aquí va onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T, y aquí aparece un QRS que no va precedido por la onda P. Esto es lo que se llama una extrasístole. Las extrasístoles, como su nombre lo indican, son latidos adicionales que se producen en el corazón y se llaman supraventriculares cuando son QRS estrecho, es decir, que tienen la misma morfología de este QRS, o ventriculares, extrasístoles ventriculares, cuando el QRS es ancho. Repito, entonces, extrasístoles son latidos, son QRS adicionales que no van precedidos de una onda P y que si tienen la misma morfología estrecha, es decir, menos de 120 milisegundos, se llamarán supraventriculares, y si son anchos, serían ventriculares. Aquí, por el contrario, es la imagen de un bloqueo de rama izquierda. Entonces ustedes van a ver un paciente que tiene un eje, en la derivación izquierda ABL un QRS mellado en meseta, ¿sí? Y en las derivaciones izquierdas también B5 y B6 un QRS con una meseta. Esa es la imagen típica de un bloqueo de rama izquierda. Y en B1, B2 y B3, generalmente el bloqueo de rama izquierda se va a ver con un QRS ancho, es decir, que va a medir más de 120 milisegundos, o sea, más de 3 cuadritos pequeños. O sea, esta sería la imagen típica de un bloqueo completo de rama izquierda. Y repito, en ABL un QRS con meseta o mellado, en B5 y B6 también, y en B1, B2 y B3 un QRS ancho con una elevación del punto J. Entonces un bloqueo de rama izquierda. Aquí entonces resumo los bloqueos de rama derecha o izquierda, completos o incompletos en función de la medida del QRS, y también para resaltar lo que se llama hemibloqueo anterior de rama izquierda. Básicamente tengan en cuenta esto: para hablar de hemibloqueo anterior de rama izquierda debemos tener un eje izquierdo y una onda S profunda en la cara inferior. Y este es ejemplo de un hemibloqueo anterior de rama izquierda, un paciente que tiene eje izquierdo, porque aquí es positivo y aquí en ABF es negativo. Entonces un eje izquierdo con la onda S profunda en D2 y D3, que es la cara inferior. Adicional a esto, ¿qué queríamos ver? ¿Qué quería mostrarles en este electrocardiograma? Los descensos o infradesniveles del ST. Entonces, para ustedes hablar de un infradesnivel del ST, la AJA lo define como un descenso de más de 0.5 milímetros en dos derivaciones contiguas, en el caso para hablar de un síndrome coronario sin elevación del ST. Ya les he explicado que para el punto J, ustedes lo que tienen que trazar es una línea entre el PR que debe coincidir con la línea del ST. Si ese punto J está por debajo de esa línea, pues habrá un descenso del ST. En este caso, aquí en B4, el punto J, que es este, está descendido, en B5 también y en B6 también. Entonces, les repito, para hacer que sea significativo, debe ser un descenso de más de 0.5 milímetros, o sea, más de la mitad de un cuadrito de los pequeños, y que se vean dos derivaciones contiguas para que sea significativo en el caso de un síndrome coronario sin elevación del ST. Aquí lo mismo, un descenso del ST en dos derivaciones contiguas, B4 y B5. Y aquí hay un descenso más
marcado. Por ejemplo, aquí está en la cara inferior, en D2 y en D3 hay un descenso del punto J, que es este, ¿cierto? Si ustedes trazan la línea del PR, no coincide con la del ST, el punto J es este, está descendido. Lo mismo aquí en B4, B5, B6. Bien, si ustedes no recuerdan las caras, aquí está la mnemotecnia que se llama SAL. Entonces S y S, que significa septal, A y A de anterior, L y L de lateral. Bien, es importante aquí aclarar unas cosas, y es lo de las imágenes en espejo. B2 y B3 generalmente dan una imagen en espejo de la cara posterior, es decir, que lo que se ve aquí en B2 y B3 va a ser lo contrario de lo que se vea en B7, B8 y B9. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo en B2 y en B3 un descenso del ST, necesariamente tengo que hacer unas derivaciones posteriores, B7, B8 y B9, porque probablemente allí tenga un ascenso del ST y eso me modifica el tratamiento. ¿Sí? Por eso se dice clásicamente que el único descenso del ST que se tromboliza es el de la cara anterior, el de B2 y B3, porque probablemente eso está reflejando una imagen en espejo de un ascenso del ST en la cara posterior. También tener en cuenta que D2 y D3 y ABF es la cara inferior, y cuando tenemos alteraciones del ST en esta cara, generalmente, deberíamos hacer derivaciones derechas para descartar que no tengamos un infarto de cara derecha, de ventrículo derecho, porque ustedes recordarán que la cara inferior la irriga la coronaria derecha, y pues habría que descartar que no tuviéramos un infarto también de ventrículo derecho. Aquí ya tenemos lo contrario, un ascenso del ST. Esto es la elevación del punto J, que está muy marcada una elevación del punto J. Entonces, vuelvo y repito, ustedes trazan esto, trazan una línea entre el PR, ¿cierto? Que coincide con el ST. Aquí está el punto J por encima de esa línea, hay una elevación marcada del ST. La AJA define esa elevación, una elevación del ST, cuando hay una elevación de más de 1 milímetro en cualquiera de las derivaciones. Más de 1 milímetro, es decir, más de un cuadrito de los pequeños. En cualquiera de las derivaciones, excepto en B2 y en B3. ¿Por qué? Porque en B2 y en B3, en hombres, debe ser más de 2 milímetros esa elevación. Y en mujeres debe ser más de 1.5 milímetros. Bueno, entonces repito, el ascenso se considera significativo cuando hay una elevación de más de 1 milímetro en cualquier derivación, excepto en B2 y en B3, que en hombres debe ser más de 2 milímetros y en mujeres más de 1.5 milímetros. Acá también hay un ascenso del ST en cara inferior, y como ustedes ven aquí hay un descenso del ST en cara septal, en B2 y en B3 probablemente. Entonces aquí esto es una imagen en espejo, probablemente de la cara posterior, que estará en donde estará elevado el ST. Aquí también hay un ascenso del ST del punto J en cara anterolateral, en la cara inferior. Bien. Muy bien. Ahora en cuanto a los bloqueos. Entonces para los bloqueos también es importante, igual que todas las cosas en el electrocardiograma, ir analizando cada onda. Si ustedes analizan la onda P y luego analizan el segmento PR, pues se van a dar cuenta que hay una prolongación del segmento PR, que lo normal es que mida hasta 200 milisegundos, es decir, un cuadrado de estos medianos. Aquí, si ustedes toman desde aquí, desde el inicio de la onda P hasta donde inicia el QRS, hay más de 200 milisegundos. Por lo tanto, hablaremos de un bloqueo auriculoventricular. Y en este caso es de primer grado porque ese PR es constante. Bien. Entonces, bloqueo auriculoventricular de primer grado porque el segmento PR mide más de 200 milisegundos y es constante. Diferente al bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1, en el que el PR se va prolongando hasta que una onda P no conduce y se bloquea. Y luego nuevamente aparece la onda P que conduce, se va prolongando hasta que se bloquea. Entonces el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1. En el MOVITS 2 hay un PR constante, igual que en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, pero de repente el PR es constante,
pero de repente una onda P no conduce. PR que conduce y una que no conduce. Puede que tengamos un PR que conduce, otro PR que conduce y de repente uno no conduce. Bueno, entonces aquí tenemos un PR constante, pero de repente una onda P deja de conducir. Entonces esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 2. Y luego tenemos el bloqueo completo o auriculoventricular de tercer grado, en el que hay una disociación entre las ondas P, o sea, entre las aurículas y el ventrículo. ¿Cómo lo identificamos? Pues fácil, uno cuando tiene la duda lo que va a coger es un papel o algo que nos permita tomar la distancia entre lo que parecen dos ondas P, por ejemplo entre esto y esto, tomamos esa distancia y luego seguimos midiendo. Y aquí nos va a coincidir con algo que también probablemente sea una onda P. Luego volvemos a medir y aquí cae sobre otra onda que parece otra onda P. Aquí cae sobre una onda T, probablemente la onda P coincide con esa onda T. Entonces las ondas P llevan su propio ritmo. Y si miramos los ventrículos, también llevan su propio ritmo. ¿Sí? Entonces cada uno va por su ritmo, las ondas P y los QRS. Es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Aquí resumo lo que ya hemos dicho, no lo vamos a repetir, simplemente para que lo tengan en cuenta y puedan repasar en cuanto a bloqueos auriculoventriculares y bloqueos de rama. Hay que diferenciar, los bloqueos de rama se producen aquí, ¿sí? En donde se dividen las ramas de las de His. Se produce la alteración, está aquí. En el bloqueo auriculoventricular hay una alteración entre la conducción, entre esto y esto, entre el nodo sinusal y el nodo AB. Bien, eso, la alteración en los bloqueos auriculoventriculares está aquí. En los bloqueos de rama está aquí. Muy bien. Ahora continuaremos con las taquicardias, taquiarritmias y bradiarritmias. Bueno, taquiarritmias en este caso. Entonces, las taquicardias se pueden dividir, o las taquiarritmias se dividen clásicamente en supraventriculares y ventriculares, que hoy en día se llaman mejor taquicardias de QRS estrecho, que son las supraventriculares, y de QRS ancho, que son las ventriculares. Aquí tenemos la típica imagen de una supraventricular, que es la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular lo identificamos fácilmente porque no hay onda P. Entonces, si ustedes miran, aquí no hay onda P. Esos son ondas T. No hay onda P, no hay onda P. Entonces, ausencia de onda P y los RR, los complejos QRS, son irregulares. Aquí hay una distancia, esta es otra, aquí hay otra distancia. RR irregulares con ausencia de onda P y una frecuencia cardíaca entre 100 y 150 latidos por minuto. Entonces, fibrilación auricular. Aquí hay un esquema de manejo que propongo, que he hecho yo. No nos vamos a detener en esto porque no es el caso, no viene el caso ahora, pero para que lo tengan en cuenta si lo quieren repasar. Otra taquicardia supraventricular o de QRS estrecho es el flúter auricular, que se diferencia de la fibrilación auricular por la frecuencia cardíaca, que generalmente va a 150 o a 75 o a 300, o sea, va a números exactos. El RR es regular y tiene una imagen típica de lo que se llaman los dientes de sierra, ¿sí? Como un serrucho. Entonces, RR regulares, que es lo que la diferencia de la fibrilación auricular. Entonces, esto es un flúter auricular. Y tenemos la otra taquicardia supraventricular, que es la taquicardia supraventricular paroxística. Se diferencia del flúter y de la FA. Pues de la FA se diferencia porque tiene RR regulares. Y del flúter se diferencia por la frecuencia cardíaca. Generalmente la taquicardia supraventricular paroxística va entre 100 a una frecuencia de 160 a 180 latidos por minuto. ¿Listo? RRs regulares. Y el QRS estrecho. Y luego tenemos las ventriculares. Si a ustedes les llega un paciente, les puede llegar un paciente con este monitor. Si a ustedes les llega un paciente y lo monitorizan y tiene esto, habría que mirar si el paciente tiene pulso o no tiene pulso. Si el paciente tiene pulso, esto será una taquicardia ventricular con pulso. Y si no tiene pulso, pues será una taquicardia ventricular sin pulso, es decir, será un ritmo de paro. Y en ese caso, en el ritmo de paro, el manejo será con desfibrilación. Si el paciente tiene pulso, será una taquicardia ventricular con pulso y el manejo va a depender de si el paciente está estable o no. Si está estable, se puede manejar con fármacos, por ejemplo la amiodarona. Si está inestable, habría que hacerle una cardioversión eléctrica.
Bien, entonces la taquicardia ventricular se diferencia de las supraventriculares por el QRS, que son QRS anchos. Si tienen la duda, pues pueden hacer un electrocardiograma y van a ver esto, es lo mismo. Es una taquicardia de QRS anchos. En este caso la morfología es la misma en todos los complejos QRS, entonces se llama una taquicardia ventricular monomorfa. Y también les puede llegar este tipo de pacientes, aunque esto ya no entra dentro de las taquicardias, pero se los quería mostrar. Puede llegar ese paciente con este trazado. Si este paciente llega, lo monitoriza y tiene este trazado, probablemente ese paciente no tenga pulso, es decir, estará en un paro cardíaco. Y esto es lo que se conoce típicamente como fibrilación ventricular, que es un ritmo de paro. Si tienen la duda, pueden hacer el electrocardiograma y van a ver un ritmo desordenado, o mejor dicho, no hay un ritmo, ¿sí? Es un trazo desordenado, lo que se conoce típicamente como fibrilación ventricular. Y aquí finalmente resumo lo que ya hemos hablado de las taquicardias. Entonces, las taquicardias de QRS estrecho, típicamente llamadas supraventriculares, tienen el QRS menor de 120 milisegundos y son estas tres las más típicas: fibrilación auricular, flúter auricular y taquicardia supraventricular paroxística. Las de QRS ancho, que son las clásicas ventriculares, en el QRS mide más de 120 milisegundos, y la típica es la taquicardia ventricular monomorfa, como la que les mostré, o polimorfa en el caso de la torsión de puntas. Muy bien, eso es todo lo que les quería mostrar sobre electrocardiogramas.